quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en tu ciudad, en el metro lleno de gente un lunes por la mañana, en un estadio de fútbol desbordado, en un aeropuerto un día festivo. Ahora imagina que toda esa gente desaparece. No la mitad, no una parte, toda. Y en su lugar quedan apenas 2000 personas, dispersas, asustadas, sin saber si mañana van a comer. Eso somos nosotros. Eso fuiste tú, hace 74.000 años. No metafóricamente, no como hipótesis de un científico loco en un congreso de biología, sino de verdad. La humanidad entera, todo el experimento llamado Homo sapiens, estuvo a punto de borrarse del planeta como se borra el polvo de una mesa. Y lo que quiero contarte hoy es cómo no pasó. Cómo 2000 seres humanos, sin internet, sin medicamentos, sin supermercados, lograron lo que ninguna otra especie habría podido: sobrevivir a lo imposible. ¿Y por qué esa historia, que ocurrió hace más tiempo del que puedes imaginar, importa más que nunca ahora mismo? Para entender lo que casi nos destruye, primero tienes que entender lo que éramos. Hace unos 300.000 años, en algún punto de África, probablemente en lo que hoy es Marruecos o Etiopía, apareció por primera vez una especie distinta. No más grande que las anteriores, no más rápida, no con colmillos más afilados, pero con algo que cambiaba todo. Una frente más alta, una cara más refinada y, sobre todo, un cerebro capaz de hacer algo que ningún otro animal había hecho antes: pensar en cosas que no existen, imaginar el futuro, inventar historias, crear símbolos, planificar. Eso era Homo sapiens, el humano sabio, nosotros. Al principio éramos pocos, grupos de 20, 40 personas que caminaban por las sabanas cazando lo que podían y recogiendo lo que encontraban. Los hombres perseguían antílopes y jirafas. Las mujeres y los niños desenterraban raíces y recolectaban frutos silvestres. Nadie tenía una casa fija. Nadie tenía un campo sembrado. La vida era moverse o morir. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Aprendimos a usar el fuego, no solo para calentarnos, que eso ya lo hacían otros, sino para cocinar. Y cocinar fue revolucionario. La comida cocinada entrega más calorías con menos esfuerzo digestivo, lo que libera energía para que el cerebro crezca. El fuego no solo nos calentó, nos hizo más inteligentes. Aprendimos a fabricar herramientas más finas, puntas de lanza con obsidiana volcánica, cuchillos de cuarzo, agujas de hueso. Y entonces, entre hace 200.000 y 100.000 años, algunos grupos de Homo sapiens empezaron a aventurarse más allá de África. Cruzaron desiertos, siguieron costas, se adentraron en territorios que ninguno de los suyos había pisado jamás. Y en ese camino encontraron a sus primos, los neandertales en Europa y Asia Occidental, los denisovanos en Siberia, especies distintas pero parientes. Y lo que pasó entre nosotros no fue solo guerra, hubo contacto, hubo mezcla, hubo hijos. Hoy, si eres de ascendencia europea o asiática, entre un 1% y un 4% de tu ADN es neandertal, una herencia silenciosa que llevas sin saberlo. La humanidad estaba en marcha, pequeña, dispersa, pero llena de potencial. Y entonces llegó el volcán.
Hace 74.000 años, en lo que hoy es la isla de Sumatra en Indonesia, algo despertó desde las entrañas de la Tierra. No era un volcán normal. Cuando piensas en un volcán, imaginas lava roja bajando por una ladera, ceniza en el cielo, quizás una ciudad evacuada. Algo terrible, sí, pero localizado, controlable en cierta medida. Toba no era eso. Toba era lo que los geólogos llaman un supervolcán. Y la diferencia no es solo de grado, es de categoría. Es como comparar un petardo con una bomba nuclear. Cuando Toba explotó, expulsó entre 7 y 8.000 kilómetros cúbicos de material volcánico. Para que tengas una referencia, la erupción del Monte Santa Elena en 1980, que mató a 57 personas, destruyó cientos de kilómetros cuadrados y fue portada de todos los periódicos del mundo, liberó aproximadamente 1 kilómetro cúbico de material. Toba fue 5.000 veces más potente. Los flujos piroclásticos, mezclas de gas supercalentado y roca fundida, viajando a cientos de kilómetros por hora, arrasaron todo el sudeste asiático. Lagos, selvas, ríos, todo se convirtió en un infierno en cuestión de horas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que subió a la atmósfera. Miles de millones de toneladas de ceniza y gases de azufre se dispararon hacia la estratosfera. Allí arriba se extendieron como un velo gris que cubría todo el planeta. El Sol, literalmente, desapareció. Esto tiene nombre: invierno volcánico. La temperatura global cayó entre 3 y 5 grados centígrados. En algunas regiones, mucho más. Y no fue un invierno de una temporada. Fue un enfriamiento que duró años, posiblemente décadas. Piensa en lo que eso significa. Las plantas no pueden sobrevivir sin luz solar. Cuando las plantas mueren, los herbívoros que se alimentaban de ellas mueren también. Cuando los herbívoros desaparecen, los carnívoros que los cazaban mueren. Toda la cadena alimentaria, desde el fondo hasta la cima, se derrumba como un edificio al que le quitan los cimientos. Para Homo sapiens, que dependía completamente de cazar y recolectar, esto era una sentencia de muerte. Grupos enteros desaparecieron. Comunidades que llevaban generaciones prosperando en algún rincón de África o Asia se extinguieron en meses, sin comida, sin calor, sin esperanza. Y cuando los genetistas modernos analizaron el ADN humano, encontraron algo que les heló la sangre. Nuestra diversidad genética es anormalmente baja. Si comparas el ADN de 2 humanos elegidos al azar en cualquier punto del planeta, uno de Nigeria, otro de Japón, otro de Argentina, la diferencia genética entre ellos es menor que la diferencia entre 2 chimpancés del mismo bosque. Eso no tiene sentido, a menos que en algún momento del pasado la población humana cayera en picado, tan brutalmente que el acervo genético de toda la especie quedó reducido a casi nada. Los cálculos más conservadores hablan de entre 2.000 y 10.000 individuos sobrevivientes en todo el planeta. 2.000 personas. Caben en un teatro mediano, en un barrio pequeño, en un único piso de un hospital grande. Eso era todo lo que quedaba de la humanidad. Un solo brote de gripe, una sequía de 2 meses, una inundación en el momento equivocado. Y hoy no existiría nadie para leer esto, ni para escribirlo, ni para pensar en ello. La pregunta que tienes que hacerte es: ¿por qué no pasó? ¿Qué tenía esa especie, que en ese momento no tenía prácticamente nada,
para sobrevivir cuando todo conspiraba para borrarla del mapa. Hay una rama de la biología evolutiva que tiene un nombre que suena casi poético: el cuello de botella genético. Imagina una botella llena de bolas de distintos colores. Cada color representa una variante genética diferente. Cuando vuelcas la botella, solo pasan las bolas que caben por el cuello estrecho. El resto quedan atrapadas. Eso es lo que pasó con nuestra especie. Cuando la población cayó a unos pocos miles de individuos, la mayor parte de nuestra diversidad genética simplemente desapareció. No porque fuera mala, sino porque las personas que la portaban murieron antes de poder transmitirla. Y esto tiene consecuencias que todavía vivimos hoy. Algunos investigadores creen que ciertas enfermedades genéticas que aparecen con más frecuencia de lo esperado en humanos modernos, trastornos inmunológicos, predisposiciones hereditarias a ciertas condiciones, podrían estar relacionadas con ese empobrecimiento genético de hace 70.000 años. Cuando el número de individuos es tan pequeño, los genes recesivos que normalmente quedarían enterrados entre miles de variantes distintas empiezan a concentrarse, a expresarse. Es el precio que pagamos por haber sobrevivido. Pero hay una paradoja preciosa en todo esto. El mismo cuello de botella que nos empobreció genéticamente también nos unió. Si todos los humanos de hoy descienden de ese puñado de supervivientes, entonces todos compartimos la misma base genética. No hay razas superiores ni inferiores. No hay pueblos más puros ni más originales. Genéticamente hablando, todos somos primos muy cercanos, salidos del mismo grupo pequeño que sobrevivió en alguna costa de África hace 70.000 años. La ciencia del ADN es, sin saberlo, el argumento más contundente contra el racismo que existe. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron esos 2.000 o 10.000 o los que fueran, seres humanos sin medicamentos, sin tecnología, sin ninguna certeza de que el mundo volvería a ser habitable, no solo sobrevivir sino remontar? No fue suerte, o al menos no solo suerte. Fue una combinación de rasgos que solo Homo sapiens tenía. Y voy a contártelos uno por uno. Lo primero, la cooperación. Los neandertales eran más fuertes que nosotros. Tenían más masa muscular, huesos más densos, un físico más robusto para el frío. Técnicamente, eran mejores candidatos a sobrevivir un invierno volcánico. Pero nosotros teníamos algo que ellos no: la capacidad de cooperar a gran escala con personas que no eran familia directa. Los grupos humanos de esa época tenían entre 20 y 50 individuos, cada uno con un rol. Los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, los ancianos cuidaban a los niños y transmitían conocimiento, los jóvenes defendían el grupo. Pero más allá de eso, los grupos se ayudaban entre sí, compartían comida, cuidaban a los enfermos, enterraban a los muertos. Las excavaciones arqueológicas de hace más de 100.000 años ya muestran señales de esto: tumbas con flores, esqueletos de individuos con huesos rotos que habían sido curados y que claramente sobrevivieron años con una discapacidad que solos no habrían podido superar. Alguien los cuidó. Eso es humanidad. Y eso fue lo que nos salvó. Lo segundo, el fuego y las herramientas. No es solo que supiéramos hacer fuego, es que lo dominamos de una manera
que ninguna otra especie alcanzó. El fuego significaba calor en las noches heladas del invierno volcánico. Significaba cocinar la poca comida que se conseguía, extrayendo más nutrientes de menos recursos. Significaba luz en la oscuridad. Y significaba protección. Ningún depredador se acercaba a una hoguera. Las herramientas de piedra que hacían en esa época eran extraordinariamente sofisticadas para su tiempo. No solo piedras afiladas, sino puntas de lanza precisas, raspadores, agujas de hueso para coser pieles. Tecnología de supervivencia. Lo tercero, las costas. Cuando los ecosistemas terrestres colapsaron, cuando las plantas murieron y con ellas los animales, los grupos de Homo sapiens que vivían cerca del mar encontraron algo que los salvó: el océano. La vida marina no depende del sol de la misma manera que la terrestre. Los mariscos, los peces, las algas, los moluscos siguieron existiendo, siguieron siendo nutritivos. Y algunas comunidades humanas lo descubrieron. Las excavaciones en la cueva Blombos y en Pinnacle Point, en la costa sur de África, muestran que hace entre 70 y 80.000 años había humanos que vivían casi exclusivamente de recursos marinos. Conchas de moluscos, espinas de pez, huesos de focas. El mar fue su nevera cuando el mundo se congeló. Es posible, y muchos investigadores lo creen, que toda la humanidad actual descienda de esos grupos costeros, que seamos literalmente hijos del océano. Lo cuarto, el lenguaje. No el lenguaje complejo que usamos hoy, pero sí algo más sofisticado que lo que tenían los neandertales. Sonidos coordinados, gestos con significado, señales de advertencia, la capacidad de decir, allí hay un mamut, o esa valla está envenenada, o el río bajó 1 kilómetro al norte. Cuando un grupo descubría una técnica mejor para hacer herramientas, podía enseñársela a otro grupo. Cuando una zona se quedaba sin recursos, podía avisar a los vecinos. La información viajaba entre grupos humanos de una manera en que no viajaba entre ninguna otra especie. Esto significaba que cada generación no empezaba de cero. Empezaba donde la anterior lo había dejado. El conocimiento se acumulaba, se transmitía, crecía. Los neandertales eran inteligentes, pero cada grupo aprendía por su cuenta. Nosotros aprendíamos juntos. Y lo quinto, quizás el más importante, la adaptabilidad. Cuando desaparecieron los grandes animales, cazamos liebres y pájaros. Cuando murieron los árboles, desenterramos tubérculos. Cuando el frío se volvió insoportable en tierra, nos fuimos a la costa. Nunca dependimos de un solo recurso. Nunca estuvimos atrapados en un solo ecosistema. Nos adaptamos constantemente y esa flexibilidad fue lo que hizo la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Antes de que te vayas con la historia perfectamente cerrada, tengo que contarte algo más. La ciencia es rara, y una de sus cosas más raras y más honestas es que las mejores teorías también se cuestionan. La hipótesis del cuello de botella por toba ha sido durante décadas una de las historias más fascinantes de la paleontología humana. Pero en el siglo XXI, arqueólogos y genetistas empezaron a encontrar grietas en ella. En el yacimiento de Hualapuram, en el sur de India, una zona que quedó literalmente sepultada bajo ceniza de toba, encontraron herramientas de piedra. Y lo interesante no es que estuvieran allí,
es cuando estaban, antes y después de la erupción, sin interrupción. Eso significa que grupos humanos sobrevivieron la catástrofe en una zona que debería haberlos eliminado. No hubo extinción local, hubo continuidad. En cuevas de África del Sur hay evidencias similares. Ocupación humana ininterrumpida antes y después del tiempo de Toba. Algunos climatólogos también argumentan que el impacto global de Toba fue menos homogéneo de lo que pensábamos. Mientras las regiones interiores se congelaban, las zonas costeras y ecuatoriales mantuvieron condiciones relativamente estables. El planeta no se heló por igual en todas partes. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si la baja diversidad genética humana no se debe a Toba? ¿Y si se debe simplemente a que somos una especie joven? ¿O a que cuando pequeños grupos de Homo sapiens salieron de África y colonizaron el mundo, llevaban consigo solo una pequeña muestra del ADN total? Eso también explicaría la baja diversidad, sin necesidad de una catástrofe global. La verdad, probablemente, está en el medio. Toba fue devastador. En algunas regiones sí pudo eliminar poblaciones enteras de humanos. Hubo un empobrecimiento genético real. Pero la historia no fue tan simple como todos casi morimos por un volcán. La humanidad ya era frágil antes de Toba y siguió siendo frágil después. Lo que la salvó no fue esquivar la catástrofe, fue lo que hizo cuando la catástrofe llegó. Y ahora llegamos al momento incómodo, porque todo lo que te acabo de contar no es solo historia antigua, no es solo un capítulo de un libro de texto, es un espejo. La Tierra sigue siendo peligrosa. El supervolcán de Yellowstone, en Estados Unidos, lleva décadas siendo monitoreado. Si entrara en erupción a una fracción de la escala de Toba, podría colapsar la agricultura global durante años. Miles de millones de personas sin comida. El cambio climático que estamos provocando nosotros mismos está alterando el planeta a una velocidad sin precedentes. No es un volcán externo que nos atacó. Somos nosotros los que estamos presionando el sistema hasta sus límites. Y cuando los sistemas complejos se rompen rápido. Una guerra nuclear a gran escala no solo mataría a millones directamente, lanzaría polvo y humo a la atmósfera y provocaría exactamente eso, un invierno nuclear, el mismo mecanismo que Toba, solo que fabricado por nosotros mismos. Y las pandemias. En un mundo hiperconectado donde un virus puede llegar de un continente al otro en menos de 24 horas, las condiciones para una crisis sanitaria masiva son mejores que nunca. Cada una de estas amenazas tiene la capacidad de hacer lo que casi hizo Toba. Pero aquí está la diferencia crucial. Hace 70.000 años, nuestros ancestros sobrevivieron sin saber qué estaba pasando. Sobrevivieron por instinto, por cooperación ciega, por adaptarse sin entender por qué. Nosotros sí lo sabemos. Tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de ver las amenazas venir, de prepararnos, de actuar antes de que sea demasiado tarde. El problema es que también tenemos algo que nuestros ancestros no tenían: la capacidad de destruirnos a nosotros mismos deliberadamente, de elegir la fragmentación sobre la cooperación, de elegir el cortoplacismo sobre la supervivencia de la especie. Los 2000 que sobrevivieron, Toba no se pelearon por el fuego, lo compartieron, no guardaron el conocimiento para sí, lo transmitieron,
No dejaron a los débiles atrás, los cuidaron. Eso fue lo que los convirtió en tus ancestros. La pregunta que queda flotando en el aire es una sola. ¿Qué tipo de Homo sapiens vamos a ser nosotros? ¿Los que usaron la inteligencia para superarse a sí mismos? ¿O los que la desperdiciaron? La historia de los 2000 supervivientes no es una historia del pasado. Es una advertencia, un mapa, y si queremos que lo sea, una promesa. Cada idioma que se habla en el planeta, cada obra de arte, cada canción, cada descubrimiento científico, todo salió de ahí, de un grupo pequeño de humanos asustados pero tenaces que se negaron a desaparecer en la oscuridad de un invierno volcánico. Somos su apuesta, su legado, su continuación. Y eso, creo yo, es razón suficiente para no desperdiciar lo que nos dejaron.